La siguiente es una producción de Voces Ciudadanas Radio. Con ideas. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a tu programa Con Ideas. Estábamos ya esperando que nuevamente nos pudiéramos escuchar y ver a través de Voces Ciudadanas, una estación de programa de la estación de Movimiento Ciudadano, que el día de hoy nos da muchísimo gusto recibir con nosotros aquí en el estudio, porque vamos a hablar con el director del periódico El Ciudadano. Él es Arturo Sánchez Meyer. Vamos a hablar de esto porque creo que además combina muy bien con el tema que siempre estamos tratando de manejar o abordar aquí en este programa, que está diseñado precisamente para apoyar a la ciudadanía a orientar, ¿no?, en algunos casos, o incluso a apoyarlos en las denuncias sobre alguna problemática que tengan en su comunidad, ¿no? Pero bueno, démosle la bienvenida a Arturo Sánchez Meyer. Gracias, muy amable, muchas gracias. Pues bueno, vamos a hablar un poquito de este periódico que se llama El Ciudadano. Este periódico está circulando a nivel nacional. Así es. Háblanos un poquito, Arturo, ¿cómo es que surge esta idea, este proyecto del periódico? Pues mira, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, el licenciado Dante Delgado, fue realmente el que concibió la idea del periódico. La idea era tener un periódico distinto a cualquier periódico de cualquier otra organización política. No era tratar de hacer una gaceta interna, que existe también en el Movimiento Ciudadano, sino un periódico que fuera dirigido hacia la gente y que el contenido no fuera un contenido panfletario de Movimiento Ciudadano hacia la gente, o sea, sino temas de interés social, temas de interés cultural, temas de diversos temas, y que pudiera competir con los periódicos que están circulando actualmente en la calle. Y ahí fue muy claro el asunto de no tratar de ser protagonismos, ni tratar de hablar de la vida interna de Movimiento Ciudadano, sino expandirnos a la cultura, al arte, a la política, sí, pero a diversas opiniones políticas, sin que necesariamente emanen de alguna junta o algún consejo de Movimiento Ciudadano. Esto es algo más libre y, como lo dice el nombre del periódico, es algo más ciudadano. Tiene que ver con las denuncias de los ciudadanos, con las aspiraciones de los ciudadanos y con lo que nosotros pensamos que los ciudadanos quieren leer y saber y no encuentran en otros canales de comunicación. Oye, qué interesante. Fíjate que esta parte que me comentas ahorita es como un plus, me parece, para el periódico. No centrarse en lo que está precisamente solo realizando el partido como tal, sino que está abierto precisamente a diferentes visiones, a, pues no sé, sectores, ¿no? Como decías, cultura, quizá deporte, quizá, no sé. Pero esto da como un perfil distinto a un periódico que emerge de un partido político. Así es. Mira, por ejemplo, lo que hicimos cuando planteamos el proyecto del Ciudadano fue tratar de que fuera muy, muy cultural. El licenciado Dante Delgado también insistió varias veces en que él quería que Movimiento Ciudadano estuviera más en las páginas culturales que en las páginas políticas. Y entonces diseñamos varias estrategias. Por ejemplo, la cartelera de teatro. Si tú abres un periódico comercial, vas a encontrar muy pocas obras de teatro, que son las más famosas y las que tienen dinero para anunciarse en ese periódico. Las más comerciales. Las más comerciales, que no necesariamente por eso son malas, pero son las más comerciales. Nosotros hicimos una cartelera de teatro donde están muchas obras de la UNAM, de Casa del Lago, de obras emergentes con estudiantes del Centro Cultural de Teatro. O independientes. Y las pusimos en el periódico. Esto, en realidad, esta oferta de teatro no se va a encontrar en ningún otro lado. Y además hacemos reseñas sobre las obras de teatro y también reseñas sobre cine, sobre algunas películas. Tenemos personas que reseñan. Y de esa manera lo que queremos hacer es jalar la cultura de este lado, pero no la cultura
de las altas élites, sino la cultura para todos. Hay gente que no le puede gustar el teatro independiente y no va, pero que sepa que hay una oferta cultural importante en México, y le pedimos a los estados que nos mandaran también fechas de obras de teatro, que la verdad es que está muy castigado el teatro en los estados, y entonces poder promocionarla sin ningún fin de lucro, simplemente con el fin de promocionar la cultura. Ok, ya nos hablaste un poquito de la línea editorial, ¿no? Pero me gustaría mucho, y seguramente a quienes nos escuchan también, que profundizaras un poquito más en la línea editorial. Pues mira, la línea editorial está como muy bien trazada. Hay siempre me equivoco entre la palabra, hay un comité nacional editorial que preside el licenciado Luis Gutiérrez, en el cual nos juntamos una vez al mes, y nos juntamos una vez al mes con las ideas de lo que van a venir en el nuevo periódico del Ciudadano del mes siguiente. Discutimos en esa reunión las ideas, los planteamientos, las páginas centrales, las entrevistas, todo. Y bueno, varios miembros del comité discutimos sobre las notas y sobre si está bien, sobre la línea. En realidad no tenemos una línea en particular. Lo que tratamos de hacer es ser congruentes con los fines de Movimiento Ciudadano y con los ciudadanos mismos, que es en realidad lo que vamos dirigidos. Yo puedo decir sin ningún tapujo que a mí jamás se me ha censurado una nota. O sea, que en el periódico nunca he sacado una nota y alguien la ha censurado de ningún miembro del partido, ningún mando del partido. No hemos tenido ninguna queja. En realidad somos muy libres para hacer eso. Entonces la línea editorial es más bien el criterio propio que tenemos de no ir en contra de lo que todos los que trabajamos en el periódico creemos. Ok, y en ese sentido, entonces, ¿a qué público ustedes han estado como dirigiendo precisamente su periódico o el periódico? Pues mira, la verdad es que la idea es que estuviera dirigido a todo público, y eso fue lo que estamos intentando hacer con las notas. Pero tal vez debido a la complejidad de algunas entrevistas o de algunos temas que tocamos ahí, yo creo que va dirigido a la clase media, a una clase media informada, a una clase media que quiere conocer un poco más a profundidad los temas que se están tratando. Y el perfil de los entrevistados ha sido un poco así. Hemos llevado entrevistas con Lorenzo Meyer, con Elena Poniatowska, con Sergio Pitol, con el escultor Sebastián, ha escrito para el periódico, lo hemos entrevistado también a Edgardo Buscaglia. O sea, lo que tratamos de hacer es analizar a fondo algunos temas, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, el doctor Alejandro Jerez Manero. Cuando pensamos en un tema para la central, tratamos de encontrar un experto que nos hable sobre el tema. Y a veces experto pues puede ser de muy altos vuelos, ¿no? Entonces nuestra tarea es hacer que baje un poco para que la sociedad en general pueda empaparse de lo que él está diciendo sin tener que tener un nivel o una especialización como las que tienen ellos, ¿no? Ajá, manejar un lenguaje más claro y sencillo. Exactamente. Sí, observar, y ojalá que quienes nos están escuchando pudieran tener la oportunidad de tener en sus manos pues un ejemplar de estos periódicos. Aquí se ven, se observan, es excelente calidad, el color también muy llamativo, muy de atraernos. Pero si lo abrimos y vamos revisando las páginas una a una, a mí me llama la atención, y precisamente es como de lo más rico, ¿no? Revisamos las entrevistas y la calidad de las entrevistas y los personajes a los que entrevistan, ¿no? ¿Cómo lograron conjuntar pues a este equipo de colaboradores que escriben, que hacen las notas para el periódico, y además del tamaño, ¿no?, por decirlo de alguna manera, de los personajes a los que ustedes están entrevistando? ¿Cómo lo consiguen? ¿Cómo los convencen? Sí, pues mira, en realidad en la redacción, y esto qué bueno que me lo preguntas, en la redacción del Ciudadano trabajamos 4 personas. Andrés Treviño es el jefe de redacción, Patricia Zavala es una redactora, y Reina Parisi nos ayuda con el envío de los periódicos y con la base de datos para el periódico. Trabajamos nosotros nada más en buscar los temas de los que queremos hablar y a la gente a la que queremos llegar. Y ha sido una muy grata sorpresa ver que los doctores o los especialistas en muchos temas, artistas, escritores muy famosos, no son reticentes a las entrevistas.
fuera de lo que uno pensaría. Finalmente uno les habla y están dispuestos a que se les haga una entrevista, son críticos, te dedican su tiempo, son personas, por lo menos los que nos ha tocado entrevistar aquí, muy amables y además con muchas ganas de aportar algo a la sociedad, que es finalmente de lo que se trata las entrevistas. Otras ha tenido que ver con vínculos con Movimiento Ciudadano. Por ejemplo, la entrevista con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas fue después de la inauguración del auditorio que lleva el mismo nombre del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y aquí se hizo la entrevista. Hay algunas ligas con Movimiento Ciudadano y ciertos personajes, no solo políticos, sino también culturales. La escritora Elena Poniatowska ganó el premio Benito Juárez, por ahí viene el año, creo que me parece que en el 2009, y a partir de ahí, bueno, pues quedó muy agradecida con el partido, con Movimiento Ciudadano, y conseguir la entrevista el mismo día que le dieron el Cervantes fue, de verdad, como pensé que iba a ser algo imposible, y no, le llamamos, le dijimos de dónde le llamábamos, de parte de quién le llamábamos, y tomó la llamada con todos los reporteros allá afuera. Entonces, hemos tenido suerte, pero además la gente quiere colaborar con Movimiento Ciudadano. Qué bueno, no encontrarse con esos tabús o problemas que pudiera de pronto tener alguien y casarse con, no, es un partido político, entonces no, y verlo como más bien un espacio de opinión, ¿no? Para debatir, para deliberar, para poder dar a conocer a la ciudadanía que le interesa a lo mejor esta vía, este canal o este partido, y entonces así informarse, ¿no? Eso también como son puntos muy positivos a un trabajo que seguramente pues ya está dando muchos más frutos, ¿no? Ahorita estábamos observando que son ya 2 años de trabajo con el periódico El Ciudadano, ¿no? Así es, el mes pasado cumplimos 2 años, ahora en abril salió el siguiente. Y sí, son 2 años de trabajo, de sacar mes con mes un número del Ciudadano y de buscar sobre todo lo que te decía, las preocupaciones ciudadanas. En la página web del Ciudadano, que es www.elciudadano.org.mx, tenemos abiertas los artículos para que la gente opine, para que la gente escriba. La gente se puede suscribir al periódico de manera gratuita y el periódico les llega a su casa, el impreso, de forma gratuita, o pueden revisarlo en la web, donde tenemos también cosas que no están en el periódico impreso. Hay entrevistas, por ejemplo, que son largas y por el formato impreso no se pueden poner completas, entonces en la web sí están completas. Tenemos un podcast, por ejemplo, para escuchar algunas entrevistas, no todas, pero sí muchas están en ese podcast. Tenemos artículos que no están en el impreso y sí están en la web. O sea, cosas especiales para la web para que la gente pueda entrar. Y la intención de tenerlo impreso, pues es que finalmente creemos en la prensa escrita y creemos que no todos los medios se tienen que satanizar y que no todos los medios tienen que ser tendenciosos y que se puede buscar una opinión neutral y bien informada. Una de las cosas que hacemos como punto de partida en las entrevistas es decirle al entrevistado y poner nosotros mismos esa meta de no censurar a la persona que se está entrevistando. Y eso es muy importante porque eso nos ha dado credibilidad. Si nosotros entrevistáramos a la gente, no sé, a Poniatowska, por ejemplo, y nos dice algo que no nos gusta y la censuramos o le cambiamos el sentido a las palabras que dijo, pues finalmente lo que vamos a perder es gente que quiera ser entrevistada por nosotros. Claro. Entonces, porque va a pasar la voz, ¿no? Así de, claro, ahí me coartaron mi libertad de expresión, ¿no? Así es. Entonces es un riesgo que ha corrido Movimiento Ciudadano también, pero que lo ha ganado. Sí, por supuesto. Oye, entonces, escuchaba, el periódico es gratuito. El periódico es gratuito, así es. La suscripción es gratuita y puede llegar al domicilio. Todo es gratuito. Se tiran 30,000 ejemplares al mes que van a todos los estados y, bueno, más al DF y a la zona conurbada, y se salen a repartir periódicos. Y hay periódicos domiciliados. Todos los colaboradores, por supuesto, tienen un periódico domiciliado, pero también uno puede meterse a la página web, dejar sus datos y el periódico le va a llegar a la puerta de su casa a partir del mes siguiente. Qué interesante. Pues bien, lo escucharon. Pueden suscribirse gratuitamente y hacer que reciban en sus domicilios un ejemplar mensualmente del periódico El Ciudadano en www.elciudadano.org.mx.
¿No es Así es. Sí, pues bueno, vamos a ir en un corte y regresamos, no se vayan. Para 2015, un movimiento se prepara. La resistencia se organiza. La defensa de un país y su gente está en sus manos. Espéralo. Movimiento Ciudadano. Conoce el primer foro y bazar del cómic en México. Comics Rock Show. Aquí vas a encontrar todo lo relacionado con el fantástico mundo del cómic. Playeras, revistas, videojuegos, juguetes en todos sus materiales, CDs, tarjetas y más. Lo encuentras cada sábado de 11 a 5 de la tarde. Comics Rock Show. Disfruta de las mejores actividades como conciertos, talleres, conferencias, invitados especiales. www.comicsrockshow.com www.comicsrockshow.com Comics Rock Show. Primer foro y bazar del cómic en México. Soy Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano. Estoy convencido de que tenemos que contribuir con nuestras ideas, con nuestra visión, con nuestro compromiso, a temperar las diferencias de este país y somos fundamentales en el cambio que demanda México. Movimiento Ciudadano. Ellas son graciosas, lindas, divertidas, alegres, simpáticas, coquetas, sinceras, honestas. Ellas lloran, sienten, ríen, piensan, aman, opinan, juegan, critican, hablan y creen. ¿Por qué quitarles todo eso? Ámalas, valóralas y respétalas. Hombres en contra de la violencia hacia la mujer. El cambio comienza por nosotros. ¿Y tú, ya empezaste a cambiar? Dicen que todo empezó con una gran explosión. Arturo, coméntanos, ¿cuáles son los datos de contacto para la gente que está interesada en seguirlos al periódico El Ciudadano? Bueno, pues te comentaba la página web, es www.elciudadano.org.mx. Ahí van a encontrar toda la información de todo el periódico y, muy importante también, una hemeroteca con todos los números anteriores donde puedan ver exactamente cómo quedó el impreso y, bueno, los artículos sueltos de todos los números del periódico. En el Facebook es El Ciudadano Nacional y para Twitter es @elciudadano.mob. Esas son las maneras de contactarnos y esas son las maneras de recibir respuestas y de tener un diálogo con los ciudadanos. En cualquiera de estas tres plataformas nos pueden contactar y podemos dialogar con los ciudadanos. Ok. Bueno, si ustedes nos acaban de contactar, estamos hablando con el director del periódico El Ciudadano, Arturo Sánchez Meyer, y estábamos platicando precisamente de esta publicación mensual del periódico y que acaba de cumplir 2 años de vida. Y para dejarles el antojo, nos gustaría mucho que nos platicaras qué van a encontrar El Ciudadano en la publicación de este mes. Mira, en la publicación de abril hay 2 entrevistas. Una es de la compositora Viola Trigo, que es una, no sé si sea compositora, es una cantante. El compositor era su esposo Guadalupe Trigo, y ella acaba de ganar la medalla Benito Juárez del Distrito Federal al Mérito Ciudadano. Fue una entrevista cultural, fue una entrevista muy buena donde ella habló de sus andanzas en la música. Ella cantó con Mercedes Sosa, con Atahualpa Yupanqui, con Chabuca Granda, con grandes personajes de la trova y de la música mexicana. Y está ahorita teniendo una fundación y tratando de inculcar los valores sobre la música mexicana que se han perdido últimamente. Tenemos una entrevista también con el embajador Eduardo Roldán, embajador en Turquía y en otros países cuando hubo una revolución en los países africanos, y logró sacar a muchos mexicanos de territorio hostil, digamos. Y bueno, se le dio un reconocimiento. Él escribió un texto, él leyó un texto el día del premio Benito Juárez y luego adaptó un texto para El Ciudadano, así que es un texto de su propia autoría, muy bueno, muy recomendable.
Y llevamos en la página central hablamos sobre la corrupción y nos referimos a las distintas maneras de hacer corrupción y al pues como legado que hay en México de la corrupción desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Tanto que a lo mejor no debería decir esto, pero tanto que hasta a nuestro presidente le parece una cuestión cultural, ¿no? Cultural, sí, así es. Bueno, a eso se refiere un poco el artículo, y eso es, hay una sección de la que no te he hablado y que también estaría bien platicarla, que es una sección que va una vez al mes y se llama Fotodiario. Esta sección se dedica únicamente a fotografías a museos, sobre todo, pero también a algunas zonas exteriores, y lo que tratamos de hacer ahí es impulsar a que la gente vaya a conocer ciertos museos, sobre todo en la Ciudad de México. Se hace con una fotógrafa profesional que toma las fotografías y después en un pequeño recuerdo hablamos sobre el museo y de lo que al museo se dedica, ¿no? En esta ocasión fuimos al Museo del Juguete por ser el mes de abril, el mes del niño, y tiene una exposición sobre luchadores y ahí se tomaron varias fotografías que se pueden apreciar en el periódico y ya en la web. Y también es importante que te diga, que se me olvidó decirte, que el ciudadano está también en iPad y en los teléfonos inteligentes, en iPhone y en Android. Ahí se puede bajar una aplicación que se llama El Ciudadano Nacional y se puede ver en ambas plataformas. Muy modernizado todo. Estamos muy modernos. Qué bueno, a mí me da muchísimo gusto porque además, bueno, que acaban de cumplir también su segundo aniversario, también tienen temas muy ricos, interesantes, entrevistas realizadas a grandes personalidades en el medio, como decías, tanto social como político, cultural, ¿no? Que eso es lo que más enriquece y atrae seguramente a la población que pues puede encontrar en un periódico que podría etiquetarse como muy político por ser de un partido político, bueno, pues algo más bien como muy abierto y de todos los temas que pudieran a ellos darles, pues tenerle interés, ¿no? Y más, como dices, si abren un chat, ¿no? Donde puedan externar sus problemas en la comunidad, bueno, pues es todavía por demás interesante poder hacerse partícipes, ¿no? En temas tan comunes que puede vivir bien alguien que está en Yucatán como el que vive en Baja California, ¿no? Claro, y también se me había olvidado mencionarte que dentro de las secciones fijas llevamos una sección de internacional. No quiero comerle el mandado a Vani Ávila, que va a venir de pronto. Bueno, ella también ha colaborado con nosotros ahí, y lo que tratamos de hacer es igual ver los temas internacionales de una manera distinta, tratar de contactar a un experto en algún tema internacional que esté en ese momento en boga y hacerle una entrevista, ya sea, hemos llevado muchas por Twitter o por Skype o por correo electrónico, de gente que vive en España, de gente que vive en París, de gente que está viviendo algún acontecimiento internacional. Nos hacen llegar la entrevista y se publica en el periódico, de manera que llevamos también el pulso un poco de lo que está pasando internacionalmente y no solo las noticias nacionales. Lo que queremos es que el ciudadano pueda hacer un periódico que no sea únicamente de la Ciudad de México, no sería un error. Ya hay un ciudadano del DF, entonces tenemos que abrir un poco más, que le interese a más gente. El periódico se lee en Brasil, se lee en Cuba, se lee en países de Europa. Ha escrito en la sección de internacional una doctora rusa, por ejemplo, a la que le llega el periódico después, un maestro en periodismo catalán. Bueno, tratamos de abrir un poco las alas del periódico en lo que podemos, ¿no? Muy bien, qué bueno. Pues ya escucharon, es importantísimo que corran a abrir la página de internet El Ciudadano para que puedan leer y estar como informándose muy objetivamente de los temas que aquí están abordando bajo la línea editorial que ya nos platicó Arturo. Arturo, por otro lado, bueno, pues estamos viviendo en México pues una crisis, ¿no? En los medios de comunicación, como si de pronto se quisiera regresar a aquella época donde todo el control estaba sobre estos desde el gobierno pues de la República, ¿no? Ahora, digo, no es este año únicamente que iniciamos con esta notada presión sobre algunos periodistas. Años atrás, ya muchísimos, hemos sabido de algunos, pues, no sé, edificios donde se editan los periódicos, donde están las oficinas, donde se publica, se hacen entrevistas y demás,
que son baleados por la delincuencia organizada, o incluso se han encontrado en algunos otros más pues por policías, ¿no?, que también han estado participando en esto, como para pues reprimir, ¿no?, la libre expresión, ¿no?, de los periódicos, o en particular de algunos periodistas, ¿no? Incluso han fallecido pues muchos periodistas, incluso ya hay organizaciones de la sociedad civil específicamente de ellos para pues defenderse, ¿no?, y tener como herramientas para entre todos pues salir adelante y publicar sus ideas, ¿no?, externar al público en general pues lo que ellos piensan y que cómo podría incluso darse solución a algunos de los problemas que nos están aquejando en el país, ¿no?, vividos desde el gobierno o en la calle, ¿no?, con la delincuencia organizada. Entonces, platícanos un poquito, ¿no?, ¿tú cómo ves esta parte en los medios de comunicación actualmente en nuestro país y cómo se diferencian ustedes? ¿Cómo están participando en esta parte, no? Pues mira, creo que lo que estás diciendo es cierto y evidente. Además, hay una especie de regreso al autoritarismo que quiere controlar los medios de comunicación. Medios de comunicación que están en su contra, obviamente, porque a los que no se les da una libertad impresionante para quitar y poner lo que gusten. El caso de Aristegui es un caso emblemático que sería un error no tocar, porque finalmente es una persona que se enfrenta al gobierno y que recibe pues una censura que ya había tenido antes, no es la primera vez que pasa. Y aunque no haya pruebas para decirlo, pues bueno, el asunto parece muy sospechoso, ¿no?, que de pronto una voz como la de ella sea callada después de sacar el reportaje que sacó sobre la Casa Blanca y todo lo demás. Y esto pues, creo que es nada más una muestra de todo lo difícil que es ejercer el periodismo en México. En datos de hace un par de años, nuestro país era, después de Irak, el lugar más peligroso para ejercer el periodismo, donde había periodistas desaparecidos y muertos, pues muchísimos, ¿no? Y ahí se juntan varias cosas como las que tú dices, entre la delincuencia organizada, entre la misma policía, entre los gobiernos locales, federales, pues hay una guerra donde la denuncia del periodista o incluso ciudadana a través de un periodista se vuelve un peligro. Lo que nosotros hacemos es, bueno, primero, una de las cosas que respetamos en la línea editorial del Ciudadano es que creemos que la descalificación estéril es inútil. No se van a encontrar en las páginas del Ciudadano acusaciones o descalificaciones a una persona o a una institución. Creemos que la propuesta es mucho más útil. Entonces, si bien tocamos temas como el que hablábamos aquí de la corrupción y demás cosas que afectan a un gobierno corrupto como el que estamos teniendo ahorita, no decimos nombres y apellidos, no porque nos dé miedo, sino porque más bien queremos la propuesta. Lo que nosotros queremos hacer es decir, bueno, está este lado y puede estar este otro, y se puede crecer de esta manera. Creo que finalmente ese va a ser un tema que va a dar vueltas todo el tiempo. En países como el nuestro, lamentablemente, la libertad de expresión está muy acotada, y el periodista que no se deja vender o cuya voz no está en venta, pues está en peligro, ¿no? Está esta famosa frase cínica, ¿no?, de que está fuera de la nómina, está fuera de la vida o algo así, ¿no? Entonces, pues bueno, me parece que lo que se debe hacer es tratar de impedir que estos tiempos regresen, tratar de impedir que alguien copte una voz o un periódico o una revista. Hay honrosas excepciones como la revista Proceso, a mi particular manera de verlo, y el legado que dejaron Julio Scherer y Vicente Leñero, por ejemplo. Hay una entrevista en El Ciudadano con la hija de Vicente Leñero muy interesante, hablando sobre su padre, obviamente, y creo que hay cosas que se mantienen y que debemos proteger para que se sigan manteniendo. Muy bien, pues la verdad es que es una situación bien delicada para los periodistas y para aquellos que están todavía, pues no sé, en la universidad y aspirando, ¿no?, a estar dentro del medio. Es muy importante saber todo esto porque, como dices, no pueden apagar la voz de personas que buscan hablar con la verdad, ¿no? Como mencionabas el caso de Carmen Aristegui. Porque tal pareciera que además ahora el hecho de ser
honestos y de denunciar y de hablar con la verdad, tuviera un castigo, ¿no? Ahora, en lugar de decir, bueno, bravo por tu valentía, por tu valor y por no quedarte callada y por querer cambiar las cosas, ¿no? Que el sentido en esta parte, en este aspecto, pues vaya cambiando. Sobre todo por lo mismo que los medios de comunicación están ya muy acotados, sobre todo como hemos observado Televisa, TV Azteca y otras estaciones más bien en radio. Bueno, no seguir esas líneas permite que pues más gente interesada como tú, como mucha otra gente muy joven, porque Arturo es un hombre muy joven, vamos a encontrar que tienen como el lugar a donde llegar, ¿no? O sea, pueden casarse con esa idea de hay opciones, ¿no? Hay opciones para colaborar, para hablar, para expresarse, ¿no? Me parece que ahora las redes sociales son un arma muy muy fuerte que antes no existía y que finalmente no se pueden callar a las redes sociales, no se puede callar al internet, que es una zona que se ha logrado mantener libre a pesar de que ha habido embates para tratar de acotarlo y de cooptarlo. No lo han logrado porque son millones y millones de usuarios y esta es una vía impresionante. O sea, finalmente, si vamos a hablar del caso de Aristegui, yo no sé si ganó o perdió, yo creo que ganó, porque la revolución que hizo en las redes sociales fue inmensa, porque claro que se cometió una injusticia y claro que la gente lo ve, y donde sea que termine Aristegui, que va a terminar en algún programa bueno y va a terminar con su misma línea como lo ha hecho siempre, va a ganar mucho más audiencia de la que ya tenía, porque en las redes sociales la gente no les pueden tapar la boca, ¿no? Y los periodistas corruptos o comprados pues se exhiben de manera notoria, ¿no? Se exhiben cuando todo el mundo le pega siempre a un lado, cuando están pegándole siempre al mismo personaje constantemente. Pues hay una consigna y eso la gente lo ve. La venta de los periódicos ha bajado mucho y me parece que es justamente por eso, ¿no? Que en internet puedes enterarte de muchísimas cosas antes que en algunos periódicos que son pues como diré, cínicamente cooptados, no solo por el gobierno sino por distintas instituciones. Que eso es justo lo que tratamos de evitar nosotros. Que además es necesario que lo sepamos, ¿no? Porque yo desconocía esto que tú mencionas, ¿no? De la venta de los periódicos a nivel nacional está disminuyendo y como dices, eso habla de algo que pues, es bueno conocerlo, saberlo, porque pues efectivamente identificamos que es una línea que no nos está diciendo la verdad, que está sesgada la información. Segundo, que pues efectivamente nos podemos informar desde otro lugar de manera gratuita, con más prontitud y demás, y a lo mejor con mayor objetividad de lo que está aconteciendo, ¿no? A nuestro alrededor, y que incluso muchas cosas de las que observamos o leemos en las redes sociales no están en los periódicos, ¿no? En muchas ocasiones, o incluso darle voz a otras personas, a otros pues actores, ¿no? Sociales, ciudadanos, políticos, que generalmente pues no encontramos en los medios impresos o en televisión, ¿no? Sí, yo creo firmemente que el periódico no va a desaparecer, y creo que la manera en la que va a persistir y la manera en que puede seguir vendiendo es contando historias. Finalmente Twitter y Facebook te pueden dar una noticia en un segundo. Tenemos una sobredosis de información, o sea, desde que te levantas ya sabes lo que pasó en todos lados, te están llegando noticias a tu celular, y lo que no viste en el celular lo ves en el iPad, lo que no vas en la tele y lo que no, es muy rápido. Pero finalmente el periódico lo que tiene son plumas, y plumas que pueden contar una historia, y que te pueden contar una historia de manera distinta, que te pueden contar más allá de la noticia pura y dura de cómo, cuándo, por qué. Te pueden contar el entorno, pueden hacer un análisis del entorno, y entonces deja de ser simplemente la nota. La nota creo que en los periódicos ya no es tan importante, porque los periódicos a veces llegan tarde, sino la historia, ¿no? Contar lo que está pasando, contar cómo está pasando y tener una opinión informada al respecto es lo que puede salvar al periódico, y es lo que tratamos de hacer nosotros en El Ciudadano, para que la gente tenga interés para leerlo. Sobre todo al ser un periódico mensual, nosotros no vamos con la coyuntura, porque la coyuntura nos comería. Finalmente, pues las noticias van pasando muy rápido, sí, claro, y se agotan muy rápido. Entonces tenemos que tocar temas generales y pensar por qué la gente querría
leer sobre un tema general como ese. Te pongo el ejemplo una vez más de Poniatowska. ¿Por qué la gente querría leer una entrevista con Elena Poniatowska si se ganó el Cervantes y la han entrevistado 400 personas antes? Pues entonces el asunto que tenemos que encontrar es algo distinto, decirles algo diferente sobre Poniatowska, no que se ganó el Cervantes, esa es la noticia. Contarles una historia distinta de las que ha contado Poniatowska en otras entrevistas, para que a la gente, a los lectores les interese echarle un ojo a una entrevista de doble página y no a un tuit de no sé cuántos caracteres. Sí, ahorita que comentas esto a mí me llama mucho la atención. El periódico, El Ciudadano, así como este programa, nuestro mayor interés es el ciudadano, ¿no? Y dado lo que tú comentas, ¿qué es lo que tú crees o consideras o han observado, no sé si tengan forma de saberlo por los medios electrónicos en que se maneja el periódico? ¿Cuáles son como los temas que más demanda el ciudadano saber o conocer? Digo, no sé si por morbo o por una necesidad, ¿no?, de sentirse bien o de estar mejor, y que busca esa información el ciudadano. ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que quiere encontrar en un medio informativo como el periódico El Ciudadano? Pues mira, no sé en los demás medios. En El Ciudadano sí hemos logrado, por una vía que se llama Google Analytics, ver cuáles son las notas que más se han leído, los textos que más se han leído en El Ciudadano, cuáles son los meses, cuáles son los lugares, como una información muy puntual. Y algunas de las cosas que te puedo mencionar es un reportaje que nos hicieron llegar de Sonora, sobre los migrantes, que se llama Abuelo de Chanate, y habla sobre el trajín que tienen que hacer los migrantes para cruzar el desierto de Sonora y llegar a Estados Unidos. Otro que fue también muy leído era uno sobre las deportaciones de los mexicanos, se llamaba Obama Don't Deport My Mama, y bueno, tiene mucho interés el asunto migratorio, por lo que he podido yo ver, por lo menos en internet. Otro que tuvo como un disparo de lectura fue uno que hicimos hace poco y que fue una primicia. Con el tema de Ayotzinapa entrevistamos a un experto, un doctor perito en el INAH, que se apellida Talavera, y que estuvo preparando o fue maestro de los forenses mexicanos que estuvieron en el caso de Ayotzinapa, trabajando junto con los forenses argentinos. Y él reveló muchísimas cosas, muchísimas incongruencias de la PGR ante la declaración que dieron sobre los hechos que habían pasado en Ayotzinapa. Lo tuvimos, lo entrevistamos y la nota fue muy leída y después fue replicada. Proceso hizo una entrevista muy parecida, nomás que le puso su nombre. Y bueno, más bien también es tratar de tener este olfato de encontrar. Esa entrevista la hizo el jefe de redacción del periódico, Andrés Treviño, de encontrar un punto que no se haya tocado tanto, no ir siempre con los mismos que están hablando sobre el tema de Ayotzinapa, sino encontrar a alguien que estaba por ahí escondido y que resultó ser uno de los expertos en México más importantes sobre el caso. Eso también fue muy leído. Yo creo que finalmente lo que busca la gente en el periódico, o cierto tipo de gente, son cosas, como te decía, nuevas, distintas. Enterarse de otra manera de entender las noticias. Esto pasa mucho en periódicos como El País, por ejemplo. La gente que escribe en El País hace un razonamiento distinto y cuenta las historias desde la perspectiva del protagonista y de la gente que los está leyendo. Las crónicas, por ejemplo, ahora que fue el avionazo en los Alpes, las crónicas que cuentan los periodistas en El País, pues obviamente no estuvieron ahí y no pudieron haber sabido lo que pasó, pero a raíz de oír la caja negra, se imaginan la angustia del piloto, la angustia de la gente que se alcanzó a dar cuenta de que ese avión se iba a caer en pocos minutos, y comienzan una crónica desde ahí, una crónica impactante, una crónica que te deja algo distinto a saber que el piloto tiró el avión y que se cayó en los Alpes, que es lo que ya sabemos todos. Yo creo que la gente busca eso, y también busca mucho la cultura. Me parece que la cultura está muy abandonada, que las gacetas culturales han ido deteriorando mucho, se han abandonado, y que es un medio muy importante y que es un tema muy importante para que podamos resurgir como país. Finalmente tenemos una cultura muy rica
y hay que propagarlo. Sí, definitivamente, y además, como mencionabas al inicio del programa, esta parte donde la cultura parece inaccesible, ¿no? Que podríamos encontrar costosos boletos, ¿no? Al teatro o a la danza, al concierto de música clásica, etcétera, y saber que con las propuestas que existen y que no son difundidas, pues gracias a ustedes están ahí, ¿no? Para darlas a conocer a la gente de clase media, que es uno de los objetivos, ¿no? De la población, o menos o más, ¿no? Finalmente ahí está. Así ¿no? es. Ahí está la información y bueno, es una manera también de hacerse publicidad dentro de los medios culturales, este periódico que no precisamente es cultural, ¿no? Entonces, pues qué bien, Arturo, me da muchísimo gusto estar aquí contigo, saber de la existencia de este periódico, que además lo escuchen, lo sepan, quienes lunes con lunes nos acompañan en el programa Con Ideas. Y bueno, antes de irnos despidiendo, voy a dar unos mensajes, porque bueno, pues hay gente que te manda saludos, aquí lo vamos a ir diciendo. La hechicera, felicitaciones y polvo de oro. Muchas gracias, hechicera, al invitado, muchísimas gracias. Felicidades. A Mar Pacheco un saludo. Rubí Castillo Villafuerte, que es una cantante, también le mandamos muchos saludos. Lucy Hernández, artista plástica, un abrazo, Lucy. A Dante Gutiérrez Madrigal desde Ecuador, pues también le mandamos un saludo, te están escuchando en Ecuador, Arturo. Muchas gracias. Ojalá que Danae, puedas accesar al periódico El Ciudadano. Ahorita le vamos a pedir a Arturo que nuevamente dé los datos, y que además me parece está apareciendo en la pantalla, pero bueno, si no nos estás viendo lo vamos a repetir. Y Annette Morlet, que es una chef, también ojalá que pronto nos puedas mandar algo de lo que haces. Saludos también para Nancy Cruz Ramírez, a Erika Ruiz, un abrazo muy fuerte, a Omar Aburto, Salvador Figueroa, a Nelly Huerta, Rosy Guerrero, también un saludo muy cordial a Adriana Magaña, a Marisol Gacé, Hanaí Reichi, que también es una artista plástica, te manda muchos saludos, a Esmeralda Reichi, Norma Campuzano, Jorge Burbos será, a la familia Reichi Campuzano también te manda saludos, a Camar Amahat, un saludo también muy especial, al Jaguar desde Cancún, que también te está escuchando, un fuerte abrazo. También Jaguar, pues revisa el periódico, difúndelo también allá. Juan Luis Barajas, un saludo. Lili Contreras de Comics Rock Show también te deja saludos. Freddy Potenza, cantante de tango, también un saludo muy afectuoso. Finalmente también los saludos cordiales de Javier Mendoza Garduño, cantante vernáculo, a Francisco Javier Flores y Sandra Chávez. Muchísimas gracias a todos ustedes por estarnos escuchando, y bueno, vamos a despedir a Arturo Sánchez. No sé si quieras comentar algo más. No, nada más darles las gracias por la invitación, muy amable, una muy buena entrevista, y ojalá que sí se metan a la página del periódico, nos hagan llegar sus datos para podérselos enviar en impreso, y bueno, pues hay muchísimas maneras de revisarlo, y ojalá que la gente lo vea. Ok, muchas gracias, Arturo. Pues repítenos nuevamente los datos de contacto. Claro que sí, la página web es www.elciudadano.org.mx, en el Facebook estamos en El Ciudadano Nacional, y en Twitter @ciudadano.mo. Ok, muchas gracias, Arturo. Gracias, Tony. Y pues un placer, ojalá que pronto volvamos a estar platicando de los proyectos que tienen, de los temas que van a ir abordando, que seguramente son importantísimos ya para las elecciones incluso. No hablamos de ello porque pues entiendo que además no se puede, porque estaríamos haciendo proselitismo, ¿no? Pero pues sin duda van a ser temas cruciales en un futuro muy cercano. Tal vez la próxima vez te entreviste yo a ti para el periódico. Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias Arturo, que estés muy bien. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. ¿Y tú qué buscas? Amor, salud, Paz. dinero, armonía, Luz. No busques, encuentra. equilibrio, luz y armonía. Miércoles de 4 a 6, solo por Voces Ciudadanas.
Diana Avellaneda, actriz y cantante, y te invito a que escuches y veas Voces Ciudadanas. Es más que amor, es más que amor, es más que amor. Camelot Classic, primer foro y bazar de arte medieval contemporáneo en México. Vive una aventura de película donde las leyendas cobran vida. Música de gaitas y percusiones, combates, danzas árabes, malabarismo de fuego, el baile del dragón, el vuelo del halcón y mucho más. Camelot Classic. Visítanos en www.camelotclassic.com, www.camelotclassic.com. Camelot Classic. Camelot Classic. Primer foro y bazar de arte medieval contemporáneo en México. El PRI va a destruir el mundo. Ha empezado una nueva era. No puede evitarse. Así que debe destruirnos. No lo entiendes. Ya no los necesitamos. Este 2015, la resistencia se organiza. La resistencia dice basta. La resistencia se hace movimiento. Únete. Movimiento Ciudadano. Está sintonizando Voces Ciudadanas en lo más alto de la web. Pues bien, ya estamos de regreso aquí en tu programa Con Ideas. Y a mí me da muchísimo gusto el día de hoy poder presentarles en este programa. A partir de ahora vamos a tener con nosotras y con nosotros a pues una chica muy inteligente, muy capaz y además con grandes ideas y mucho que aporta como joven, ¿no? En este país. Creo que es un mundo con el que podríamos estar interactuando y hablando aquí en este tu programa. Ella es Esther Luna, ella es economista y como co-conductora aquí en este programa, bueno, pues vamos a tener también además una sección con ella en el que vamos a hablar de economía. Entonces, Esther Luna, por favor, platícanos un poquito qué nos vas a estar trayendo semana con semana aquí al programa. Ok, muy bien. Bueno, pues antes que nada, un gusto estar de nuevo por este lado, con todos los que nos escuchan por internet, porque bueno, en la radio y en internet es sin duda una herramienta muy fuerte para la libertad de expresión, ¿no? No hay trabas, nosotros podemos decir lo que queramos y en el momento que estamos viviendo actualmente en México, creo que eso es sumamente importante. Entonces, cuando me hicieron la propuesta, yo feliz de estar por acá. Y bueno, ¿qué temas vamos a abordar ahora en la sección de economía? Pues bueno, ya lo platicábamos un poquito. Vamos a estar abordando temas actuales que están pasando. Sin embargo, creo que hay algo muy importante. Nosotros queremos que no sea solo tecnicismo, ¿no? Que tenemos mucho, los economistas somos de repente muy técnicos en cuanto a la economía. Entonces, la idea es que esta economía sea para la sociedad, que la sociedad la entienda, que sepa cómo afecta lo que está pasando a su bolsillo, a su empleo, a su forma y a su vida cotidiana, ¿no? Entonces vamos a abordar algunos temas, como vamos a retomar lo de los jóvenes, porque es un tema que no ha tenido solución y es un tema muy importante. Entonces creo que una de las cosas también importantes es que yo quiero retomar esta parte, ¿no? De la voz de los jóvenes, ¿no? Que de repente también no en muchos programas se toma en cuenta y mucho menos desde la perspectiva de la economía, ¿no? Entonces creo que eso es una herramienta muy interesante con la que yo quiero reforzar.
Y bueno, vamos a iniciar con eso. También queremos ver un poco qué está pasando con el petróleo, ¿no? ¿Qué está pasando? Han salido ya noticias de que ya han tenido un déficit en cuanto a los ingresos petroleros, de más del 40%, ¿no? Y eso ya se había diagnosticado desde antes, ¿no? Se había dicho que de dónde se iba a obtener esos recursos que nos estaba dando el petróleo. Entonces es también algo muy importante que vamos a tener por acá. También cuestiones como que están pasando del agua, cómo nos va a afectar estas reformas del agua, ¿no? Es algo muy muy importante. Y bueno, también ver esta perspectiva de los sucesos que han pasado como Ayotzinapa, cómo está afectando a la economía, la visión internacional que tiene acerca de eso, ¿no? Cómo nos está afectando eso, ¿no? Entonces son algunos temas. Así es, entonces miren, no se vayan a perder por nada esta sección tan interesante que vamos a tener con Esther Luna, porque si bien es cierto, de pronto pudiéramos nosotros pensar que no nos perjudica si el agua se privatiza o no, si el petróleo se privatiza o no, si lo que sucedió allá en Ayotzinapa y los jóvenes desaparecidos, hasta dónde nos afecta. Muchas veces no tenemos conciencia de lo que puede suceder y cómo nos estaría afectando finalmente en mi casa, en mi bolsillo, como mencionas, con mis hijos, o en mi escuela si soy un joven estudiante, o un oficinista en su trabajo, o un obrero en una fábrica. Entonces, de la voz de Esther vamos a tener como muy claro de qué forma nos va a repercutir precisamente cada uno de estos temas que se están abordando en la Cámara de Diputados, en la Cámara, bueno, con los senadores, o incluso desde el mismo presidente de la República, por gobernadores de algunos de los estados. Entonces, sin duda esta sección va a posicionar, digamos, ¿no?, como un tema crucial para la sociedad mexicana, por las circunstancias, como mencionaba Esther, pues que estamos viviendo, bajo las que estamos ahorita siendo como pues apretados. No lo vemos ahorita en estos momentos, pero el hecho de que se esté subiendo el dólar, de que el recorte presupuestal para el siguiente año, ¿no?, de los 135,000 millones de pesos, y que van a perjudicar a los programas sociales sobre todo, ¿no? Entonces, de alguna forma sí tener como muy claro hasta dónde va a llegar al ciudadano común y corriente, al que trabaja la tierra en el campo, al que está sembrando la tierra de nuestro país, al que está pues elaborando un ladrillo, ¿no? Todos los mexicanos finalmente vamos a terminar siendo afectados, al estudiante, como decía, ¿no? Entonces, pues va a ser crucial tu participación en este programa, Esther. Sí, muchas gracias. Y sí, realmente, hablaba un poco hace un momento sobre lo de Aristegui, ¿no?, que también es prueba de ello, ¿no?, de que los medios de comunicación que son libres o que tratan de informar a la sociedad están siendo limitados, ¿no? Entonces creo que a través de la apertura de nuevas herramientas, nuevos programas, nuevas personas que se animen a alzar la voz, que se animen a difundir lo que ellos están viviendo, creo que podemos seguir y podemos avanzar un poco con esta dinámica de no dejarnos, no dejarnos que se nos corten un poco nuestras ideas, o que la información no se vea perjudicada. Sí, así es. Coincido mucho contigo, Esther. Sinceramente creo que un tema a veces no es tan abordado y tan claro como para que cualquier ciudadano lo pueda llegar a entender, ¿no? Vemos de pronto temas de economía y le cambiamos al programa, a la estación, porque decimos son cosas que ni le entiendo, como decías, por los tecnicismos, o porque pensamos que es un tema que solamente lo discuten los legisladores o los gobernadores o los de los bancos, ¿no?, o los empresarios, los grandes empresarios, y no es así, ¿no? Finalmente, efectivamente, bueno, pues repercute en toda la sociedad, y a veces pensamos que, bueno, un tema como el de los medios de comunicación queda fuera de esta temática, y no es así, ¿no? También son, en términos económicos, muy por debajo del agua
que es lo que está realmente ahí detrás, ¿no? Sí, y más esta parte que a mí me gustó mucho también es que tú que manejas mucho la parte política, yo creo que también esa combinación entre la parte política y la parte económica es sin duda también algo muy importante. Y que yo creo que a lo largo de los programas, también como conductora, pues vamos a poder combinar, ¿no? Y se va a hacer una buena mezcla y espero que todo vaya progresando muy bien. Sí, seguro todo va a marchar perfectamente, además porque podemos encontrar en la calle, cuando platicamos con alguna persona de cualquier sector, de cualquier nivel, incluso socioeconómico, que nos puede decir, a mí no me importa y ni me interesa lo político, ¿no? Pero no nos damos cuenta que el costo de una botella de agua, que un pantalón de pants para la escuela de los niños o un cuaderno, todo tiene atrás una decisión política, ¿no? Más allá de ver el precio y de si me conviene o no, si del color, si en dónde lo encuentro, a qué precio, si en el tianguis, en el mercado, en el supermercado o una tienda departamental. Bueno, todo eso encierra una decisión política y debiera interesarnos el tema político. Pero bueno, lo vamos a ir platicando, por supuesto, cada lunes con Esther Luna y pues bueno, les va a interesar muchísimo. Te agradezco muchísimo, Esther, que estés ahora colaborando aquí conmigo. Nos vamos a ir un corte, no sin antes también darle un saludo a Nelly Huerta Parra. Muchísimas gracias por escucharnos. No se vayan, vamos a regresar y con una invitada especial que tenemos el día de hoy también a entrevista. Pero digamos un poco por lo de por mi circunscripción, pues más o menos ubico cómo están. 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3. La suma de los catetos son el arte y la educación. Muchachitos latosos estos que no les enseñaron en sus casas. Enseñarte. ¿Qué va primero? Todos los jueves de 5 a 7 de la noche, solo por Voces Ciudadanas Radio. Hay muchos que piensan que nosotros solo hacemos preguntas de mocosos. ¿Por qué? Hoy vamos a mostrar nuestra voz de verdad. La gente de mi edad habla de libertad. Queremos un colegio inteligente que abra nuestra mente, que una a la gente. Cada cual puede aprender con un ritmo diferente. Una nueva escuela para la nueva gente. Crea sentido y emoción. Piensa en valores y atención. Sueña. ¿Y tú qué buscas? Amor, salud, paz, dinero, armonía, luz. No busques, encuentra. Equilibrio, luz y armonía. Miércoles de 4 a 6, solo por Voces Ciudadanas. Hola, soy Diana Avellaneda, actriz y cantante, y te invito a que escuches y veas Voces Ciudadanas. Es más que amor, es más que amor, es más que amor. Camelot Classic, primer foro y bazar de arte medieval contemporáneo en México. Vive una aventura de película donde las leyendas cobran vida. Música de gaitas y percusiones, combates, danzas árabes, malabarismo de fuego, el baile del dragón, el vuelo del halcón y mucho más. Camelot Classic. Visítanos en www.camelotclassic.com, www.camelotclassic.com. Camelot Classic. Camelot Classic. Primer foro y bazar de arte medieval contemporáneo en México. Ha empezado una nueva era. ¿No puede evitarse? Así que debe destruirnos. No lo entiendes. Ya no
Los necesitamos. Este 2015, la resistencia se organiza. La resistencia dice basta. La resistencia se hace movimiento. Únete. Movimiento Ciudadano. Está sintonizando Voces Ciudadanas en lo más alto de la web. Pues nuevamente estamos aquí en el programa Con Ideas. Y como lo habíamos mencionado antes de irnos al corte, Esther y amigos que nos escuchan, tenemos a otra invitada muy especial. Me da muchísimo gusto recibir y presentarles a ustedes a Vania Ávila García. Ella es secretaria de Asuntos Internacionales y coordinadora de mujeres de la 4ª circunscripción electoral. Bienvenida, Vania. Muchas gracias, Connie, muchas gracias, Esther, por la invitación. Una vez más, ahora en su programa Ideas. Me da muchísimo gusto una vez más estar aquí con ustedes y a la orden. Gracias, Vania. Bueno, platícanos, Vania, ¿quién es Vania? ¿Qué haces aquí? Aparte de que te invitamos, por supuesto. Pero ¿cómo es que pues ahora eres secretaria de Asuntos Internacionales? Tengo entendido que pues hiciste una carrera en Asuntos o Relaciones Internacionales, que es como se llama. ¿Dónde estudiaste? ¿Cómo te preparaste? ¿Cómo te formaste? Pues para llegar aquí a ser secretaria, ¿no, Esther? Sí, claro, de Movimiento Ciudadano, claro. Bueno, pues mira, yo tuve la oportunidad de estudiar la licenciatura y la maestría en Relaciones Internacionales por la máxima casa de estudios, por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde soy actualmente también catedrática de la licenciatura de Relaciones Internacionales. Actualmente imparto la asignatura Sistemas Políticos Comparados y en otras ocasiones llevo 10 años dando clase en mi facultad, donde me siento muy honrada de ser catedrática y de continuar mi lazo cada vez más estrecho con mi universidad. Posteriormente tuve la oportunidad de realizar mis estudios de doctorado en Ciencia Política y Administración Pública en la Universidad Complutense de Madrid, donde soy candidata a doctora. Estoy terminando mi tesis doctoral, que, dicho sea de paso, el tema es completamente diferente a los asuntos internacionales, pero no por ello deja de ser complementario. El tema es sobre mujeres y las políticas públicas en materia de equidad de género en 2 gobiernos de la Ciudad de México, el de Andrés Manuel y el de Marcelo Ebrard. Es un estudio comparativo. Estoy casi por terminar el doctorado. Y al regresar de mi doctorado, justamente me invitaron a ser, anteriormente Convergencia, me invitaron a ser la presidenta de la fundación en aquel entonces llamada por la Socialdemocracia de las Américas, porque obviamente traía pues la información fresca sobre las diferentes ideologías, las tendencias políticas. Y bueno, pues la razón fundamental de un instituto político es la promoción justamente de sus valores, de sus principios, y pues los valores, principios que ha tenido el Movimiento Ciudadano hoy, antes el Partido Convergencia, pues es la socialdemocracia, ideología política con la cual, con el devenir del tiempo, pues me he identificado y suscribo completamente, y me parece que es la opción, sin duda, que México tiene que seguir a fin de salir de este hundimiento en el cual nos encontramos como país en todos los términos, que a decir por muchos especialistas estamos ya en un estado fallido, lo queramos o no lo queramos aceptar. Y terminó mi periodo como la presidenta de la fundación, y posteriormente, por mi carácter de internacionalista, me invitaron a que participara como la secretaria de Asuntos Internacionales de Movimiento Ciudadano, lo cual pues acepté sin ninguna duda, porque evidentemente pues me gusta mucho la diplomacia, me gusta mucho la relación internacional. Y terminó un periodo como secretaria de Asuntos Internacionales, y posteriormente me invitaron a ser secretaria de Capacitación y Formación Política, también de Movimiento Ciudadano, Convergencia en ese entonces, también por el vínculo académico que he venido manejando, y que también me encanta estar muy cercana a los estudiantes. Me parece que si uno quiere mantenerse actualizado en los temas varios,
incluso hasta estudiantiles, dicho sea de paso, hay que estar cercanos a ellos, ¿no? Entonces, pues acepté, encantada de la vida. Pero posteriormente, cuando llegó nuestro fundador, el licenciado Dante Delgado, a la presidencia, bueno, a la Coordinación Nacional de Movimiento Ciudadano, me pidió que regresara a los asuntos internacionales, porque a él de manera particular le interesa mucho también la diplomacia. Él fue embajador de México en Italia y pues le gusta, le conoce, le sabe. Entonces me pidió, y pues yo encantada de la vida de regresar a esa área. Y pues llevo como secretaria de Asuntos Internacionales en esta última etapa, llevo desde el 2011 y pues encantada de la vida. Y el año pasado, y termino, el año pasado, en febrero del año pasado, que se llevó a cabo la Asamblea Nacional de Movimiento de Mujeres, de Movimiento Ciudadano, dentro de las muchas reformas que hubo al interior del Movimiento Ciudadano, fue el crecimiento de ese movimiento de mujeres, porque obviamente es uno de los pilares que Movimiento Ciudadano persigue frente a la sociedad mexicana. Y me ofrecieron hay una coordinadora nacional y se crearon 5 coordinaciones por circunscripción. La República Mexicana está dividida en 5 circunscripciones, y a mí me ofrecieron ser la coordinadora de la 4ª circunscripción en el tema de mujeres, toda vez que la 4ª circunscripción abarca la ciudad capital, el Distrito Federal, el estado de Morelos, Guerrero, Puebla y Tlaxcala. Y entonces me he dedicado pues básicamente a llevar los asuntos internacionales, la política internacional de Movimiento Ciudadano, y apoyar en la medida de lo posible a las mujeres de esta 4ª circunscripción, que bueno, de alguna manera se ha venido complementando con mis estudios en materia de equidad e igualdad de género de mi tesis doctoral. Y eso es lo que en este momento puedo señalar de su amiga Vania Ávila. Muy bien, pues muy interesante, Vania, que además de lo joven que eres, en tan poco tiempo haber logrado tantas cosas para apoyar, aportar tanto a las mujeres, a los jóvenes y a un partido político. O sea, se puede decir bien fácil y rápido, como en 10 minutos, 5 minutos, pero haberlo hecho sí cuesta pues horas de sueño, ¿verdad? De enfermedades a veces, ¿no? Porque son dedicación. Y bueno, pues, ¿eres madre? No, justamente yo creo que por eso es que a veces uno tiene que decidirse por la parte un poco más académica quizá del trabajo, a fin de no descuidar la otra parte, porque dicho sea de paso, lo comento, yo sí en algún momento me hubiera, me hubiera encontrado con la pareja, o bueno, hubiera formado una familia, seguramente no hubiera pues hecho lo poquito que hasta ahorita les comenté, porque sí soy de las personas que piensa que a lo que te decidas hacer, lo tienes que hacer al 100%. Entonces, pues de ahí un poco que he descuidado la parte personal, podríamos decir, pero muy contenta en cuanto a la parte personal y académica, ¿no? Yo quiero como resaltar esta parte también, donde efectivamente las mujeres en esta época precisamente nos hemos desprendido de lo personal, ¿no? Dejamos a un lado la pareja, el novio, la familia, a lo mejor el poder ser mamá, ¿no? Como muchas mujeres antes lo soñaban, como que era la parte de la realización de una mujer, pero resulta que ahora es como esa parte queda en un segundo plano, ¿no? Y nos involucramos más en lo laboral, ya sea político, ya sea empresarial, ya sea académico, pero finalmente es la parte que la mujer deseaba explotar, ¿no? Conocerse a sí misma y salir adelante en ese tema, y decir, bueno, ¿qué tan capaz es la mujer como un hombre, por supuesto, obviamente, y revelarse, ¿no? al mundo como tal, ¿no? Como un ser humano completo en todos esos aspectos, ¿no? Y entonces, pues bueno, aquí tenemos un ejemplo impresionantemente de una trayectoria pues impecable y con mucho trabajo y mucho deseo de seguir adelante, ¿no? Por lo que yo escucho. Esther, no sé si quieres preguntarle algo. Sí, porque bueno, yo lo que veo también es que además de estar en la política, además de estar dando clases como académica, también te has dedicado un poco a la investigación. Y yo por ahí estuve ya leyendo varios artículos tuyos precisamente que hablan sobre la socialdemocracia, y a mí se me hizo un tema súper interesante porque retoma principios muy básicos y que nos faltan como sociedad, como lo acabas de decir, ¿no? Uno que yo considero, pero me gustaría que me hablaras un poquito más de esos principios,
es el del Estado, ¿no? El Estado ya no tiene que estar por afuera, solo viendo qué es lo que pasa y regulando, ¿no? El Estado tiene que participar, ¿no? A mí ese me hace un principio muy importante que se ha perdido en México y otros principios que me gustaría mucho que tú, porque aparte tú compartes esa filosofía y el partido también, de los pocos en México que comparte esa filosofía, ¿no? Entonces me gustaría... Claro, con mucho gusto. De hecho, antes de continuar un poco con la respuesta que me pides que dé, sí me gustaría comentar. Dentro de las transformaciones que ha tenido a lo largo de sus ya casi 16 años Movimiento Ciudadano, y que lo comenté en la ocasión anterior, es que si bien es cierto que Movimiento Ciudadano se gesta en el año de 1998, el 5 de diciembre, que tuvo su primera asamblea constituyente, que le permitió un año después, el 1 de agosto de 1999, obtener el registro como partido político nacional por el Instituto Federal Electoral. En el 2002 pasamos de ser Partido Convergencia por la Democracia, que fue nuestro nombre original, a Partido Convergencia en el 2002. Por Asamblea Nacional se decidió acortar el nombre, y en el 2011, igual por Asamblea Nacional, se determinó no solo cambiar de manera radical el nombre, sino dejar de ser partido político para ponerle en el nombre y apellido de nuestro instituto político la razón de ser, hacia dónde vamos y con quién queremos estar bien, con un movimiento de puros ciudadanos. Entonces, lo que se ha convenido al interior de las diferentes reuniones que se han tenido a nivel nacional es que no nos llamemos partido, porque no, o sea, queremos romper con ese círculo vicioso de lo que los partidos políticos, tanto en México como a nivel mundial, se tiene de animadversión. Entonces somos un movimiento ciudadano, ¿no?, que se gesta a partir de 2011. Y lo interesante de este movimiento ciudadano es que dentro de las muchas reestructuras que hubo, la única que no se reestructuró fue justamente la ideología, el principio, la razón de ser, hacia dónde vamos, que es la socialdemocracia. La socialdemocracia, hay muchas sociales democracias, ¿sí? No es lo misma la socialdemocracia europea que la socialdemocracia de América Latina, y por supuesto tampoco es la misma socialdemocracia que Movimiento Ciudadano aspira. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que hay principios y valores que se aceptan en todo lugar, también se tienen que adaptar a las circunstancias del país en el cual se quiere aplicar, que en el caso de México, como tú bien lo decías, falta mucho por lograr. De hecho, estamentos elementales, fundamentales, que en otros países del mundo, que incluso de América Latina, están por encima de México, lamentablemente, y eso es parte de la falta de liderazgo que hemos perdido, porque va junto con pegado no solamente el ya no tener un liderazgo a nivel internacional, ya no lo tenemos, y es consecuencia. Ustedes saben que la política exterior es un reflejo de la política interna, y si la política interna está mal, pues por consiguiente la política exterior, lo que queramos vender, va a estar igual de mal. Entonces, la socialdemocracia de Movimiento Ciudadano tiene como principios fundamentales la libertad. Un poco los he venido escuchando con sus entrevistas anteriores. Bueno, la libertad, que aparentemente en pleno siglo XXI parecería ser que ya es algo dado, ya algo que en todos lados lo encontramos. Lamentablemente, en México, la libertad, todavía tenemos que luchar porque haya libertad, porque no la hay a cabalidad, y ejemplos hay muchos. Movimiento Ciudadano tiene como uno de sus valores la libertad, otro es la justicia, que es otro valor que en México todavía no tenemos. De repente parecería ser que en la letra sí somos uno de los países más justos, y en donde la redacción se lee muy bonita, pero la verdad de las cosas es que nos falta mucha justicia, y sobre todo mucha justicia social. Hay mucha inequidad en cuanto a todos los grupos, todos los estamentos de mexicanos que habemos. Hay mexicanos de primera, hay mexicanos de segunda, y hay mexicanos incluso de tercera o de quinta, ¿no? Aparentemente, o sea, en la práctica, lamentablemente, ¿no? Entonces, otra es la justicia social. Otro valor fundamental de nosotros es la pluralidad, que va un poco de la mano, ¿sí? En la pluralidad todos cabemos, no nada más los ricos son importantes, tanto son importantes los ricos como son los de clase media, como los pobres, que son al final del día los que más apoyo necesitan
de la clase pudiente y de los gobernantes de manera particular. Y el mayor número de la población en México. Por supuesto. Y otro valor fundamental es la transparencia. México está urgido de transparencia, porque si algo lamentablemente somos líderes a nivel mundial es justamente ser uno de los países más corruptos del planeta, ¿no? Entonces un valor que no podemos perder es justamente la transparencia, y hay todo por hacer, ¿no? Simplemente que se respete la ley, ¿no? Porque hay que recordar que nuestra Constitución de 1917 marcó un parteaguas por ser una de las constituciones donde contenía una gran cantidad de leyes a favor de la sociedad, de beneficios hacia la sociedad, y con los últimos años, con las últimas administraciones, de hecho con esta última administración, con tantas reformas estructurales que iban a cambiar el devenir y la situación de detrimento que tenía nuestro país, resulta ser que lo han hundido cada vez más, ¿no? Y obviamente de la mano han ido perdiéndose esos triunfos que ya en pocos años iban a cumplir un siglo de existencia en nuestro país. Ok, bueno, pues sí, muy interesante la plática que estamos teniendo ahorita con Vania Ávila, a quien vamos a seguir entrevistando después de un corte, así es que no se vayan. De los creadores de Divas y Sapos y productores de Enseñarte, Voces Ciudadanas Films presentan. ¿Qué se puede decir de alguien así? No es el 007, ni un James Bond cualquiera. Es el hombre del café. This is the end. Soy el hombre del café y te invito a que me escuches todos los martes de 3 a 4 de la tarde en Un Café Con, solo por Voces Ciudadanas. ¿Qué va, men? Oh, no. Son las 7:33. Tú eres parte del proyecto, todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde, en Gran Angular. Tu amigo Mauricio Alonso te invita, aquí en Voces Ciudadanas Radio. Este año, Voces Films Productions presentan. Vendieron todo. Nos meten a la cárcel si hablamos. Y bloquearon las redes sociales. Nos matan de pobreza y hambre. Nos están asesinando. Solo un movimiento mantiene viva la esperanza. La resistencia se organiza. ¿Quieres saber más? Únete. Movimiento Ciudadano. Camelot Classic, primer foro y bazar de arte medieval contemporáneo en México. Vive una aventura de película donde las leyendas cobran vida. Música de gaitas y percusiones, combates, danzas árabes, malabarismo de fuego, el baile del dragón, el vuelo del halcón y mucho más. Camelot Classic. Visítanos en www.camelotclassic.com, www.camelotclassic.com. Camelot Classic, primer foro y bazar de arte medieval contemporáneo en México. Está sintonizando Voces Ciudadanas, en lo más alto de la web. Muy bien, pues estamos platicando con Vania Ávila, secretaria de Asuntos Internacionales y coordinadora de Mujeres de la Cuarta Circunscripción Electoral en Movimiento Ciudadano. Y pues Esther le hacía una pregunta sobre los principios y valores precisamente de Movimiento Ciudadano y con los que tú estás pues practicando, ¿no? Siendo ahí uno con ellos. Nos faltaban los principios. Exactamente. Bueno, de los principios, y nada más para citarlos, porque obviamente son muy extensos y muy interesantes, y para que obviamente lo tengamos siempre presente, los principios socialdemócratas de Movimiento Ciudadano serían, entre otros, la democracia participativa. Estamos a favor de una democracia participativa. ¿Qué significa esto? Bueno, pues llevar
la consulta ciudadana de los temas más importantes, como por ejemplo el petróleo, el agua, estos temas que están causando mucha controversia de que hasta dónde se privatizan y hasta dónde no, como otros muchos, llevarlos periódicamente a que no solamente una cúpula de poder sean los que decidan el futuro de todos los mexicanos. Esos temas necesariamente se tienen que consultar a la ciudadanía, y lo que la ciudadanía decide tiene que ser ley, ¿no? Porque finalmente estamos bajo una democracia en donde quien tiene el poder, la soberanía, es el pueblo, que no se nos olvide. Eso significa democracia participativa. El otro principio muy importante de Movimiento Ciudadano es la rendición de cuentas y la revocación de mandato. Lo explico. Todos los cargos de elección popular que lleguen por la vía de Movimiento Ciudadano, desde presidente de la República, gobernadores, alcaldes, regidores, síndicos, jefes delegacionales o diputados locales, federales y senadores, tienen, independientemente de lo que la ley diga, lo que la Carta Magna señale, deben tener como principio que a la mitad de su periodo, que puede ser de 6 años, 3 años, dependiendo del cargo de elección popular, rindan un informe de sus actividades, y que éstas sean, vía la consulta popular, obviamente, votadas para que el diputado o cualquier cargo de elección popular se le revoque el mandato, es decir, se le quite del cargo porque no está haciendo su tarea de manera adecuada, la ciudadanía no lo acepta, o bien se le premie manteniéndolo hasta el final de su cargo. Ese es uno de las innovaciones que tiene Movimiento Ciudadano, y esperemos que en el nuevo periodo legislativo y en los diferentes cargos que se van a renovar este 7 de junio, todos los cargos de elección popular lleven a cabo estos principios, ¿no? Entonces, la revocación de mandato, la rendición de cuentas, por supuesto que estamos por el Estado de Derecho, ¿no? La ley, nuestra Constitución es, insisto, una de las mejores constituciones, que obviamente también ha sido una de las más reformadas, dicho sea de paso, casi 400 reformas ha tenido nuestra Constitución, que ya no tiene nada que ver con la Constitución del 17, ¿no? Estamos incluso ahí gestando una asamblea constituyente, como ha venido llevándose a cabo en muchos países de América Latina, porque obviamente, insisto, ya esa Constitución que fue una panacea en el pleno siglo XX, pues ya ha dejado mucho que desear. Lo comentábamos anteriormente, pero estamos por una asamblea constituyente, ¿no? Entonces, pero que haya un Estado de Derecho, es decir, que la ley se aplique, que dejemos esa cultura de violar la ley, porque parecería ser que ya es una constante. Y otro de los principios fundamentales que tenemos en Movimiento Ciudadano, que es parte de la socialdemocracia, es vamos por una distribución equitativa de la riqueza. Otros institutos políticos dicen, no, uno de nuestros principios es la distribución de la riqueza, sí, pero la distribución de la riqueza de 5 yo, 3 tú, ¿no? O 5 yo, 0 tú. Nosotros estamos por una distribución equitativa. Esa es la pequeña palabra clave. En la medida en que a esa clase más necesitada se le den herramientas, obviamente, posibilidades económicas, que sí tengan sus satisfactores mínimos, casa, vestido, educación de calidad y salud de primer nivel, por supuesto que ese es un generador de por sí para que haya productividad y haya empleo y seamos un país que pueda dar buenos resultados. Si tú a la clase, que son la mayoría, clase más necesitada, les niegas toda posibilidad de acceso de calidad, pues por supuesto los resultados van a ser más delincuencia, más ninis, lamentablemente ya es un concepto que llegó, aparentemente parecería para quedarse, más grafitis, o sea, hay más marchas, manifestaciones, todo eso es el resultado de que las cosas no se están llevando a cabo bien en este país. Entonces nosotros estamos justamente por retomar lo mejor de lo que ya tenemos como país y obviamente adecuarlo con nuevos principios que no nos caerían en nada mal. Eso, y terminando y contestando rápidamente la pregunta que me hacías, el Estado. El Estado en su momento llegó a hacer su labor, ¿no? Los países más avanzados de Europa, que justamente se hicieron avanzados porque tuvieron en sus mejores momentos una política socialdemócrata, ellos a la fecha, al día de hoy, nunca han dejado que el Estado deje de fungir como el regulador de todo. O sea, un Estado ni tan ni muy, ¿no? Es decir, el Estado tiene que estar para supervisar la economía, debe de estar para que la empresa privada haga su trabajo y no se robe
los intereses y las ganancias que al final del día podrían ser repartidas también para el Estado. Es decir, nosotros no estamos en contra de los empresarios, no, por supuesto, bienvenida a la iniciativa privada, bienvenida a la economía privada, bienvenida al comercio internacional, sí, pero bajo regulación y supervisión. No podemos aceptar los estamentos neoliberales del laissez-faire, laissez-passer, es decir, que por sí solo la economía de libre mercado va a ser la magia y de la noche a la mañana, por sí solo, sin regulación y haciendo que los empresarios, que son los que tienen el poder económico, hagan lo que quieran y ellos solitos se lleven todas las ganancias que le pertenece al país. Y termino y redondeo con lo del Estado. Es muy importante para Movimiento Ciudadano el velar porque los recursos naturales, los recursos estratégicos se queden en manos de los mexicanos y por supuesto que sean supervisados por el Estado. Con eso contesto muchas preguntas que muy probablemente me iban a hacer: cuál es la posición de Movimiento Ciudadano sobre el petróleo, sobre el agua. Esos recursos estratégicos, como las comunicaciones, como la banca, deben estar bajo el mando por la supervisión del Estado. No hay vuelta de hoja y lamentablemente México, todos sus recursos estratégicos están pasando a manos de la iniciativa privada, pero ni siquiera en un 50%, o sea, en un 90% y casi un 99%. Eso es lo lamentable de la situación que estamos viviendo actualmente en México y en lo que estamos en contra, por supuesto. Sí, claro. Y deseamos que los legisladores en Cámara de Diputados y los senadores pues den la lucha para que esto no pase, ¿no? Que ya sabemos hacia dónde va caminando todo esto, pero finalmente, bueno, creo que hay voces tan fuertes, tan imponentes que podrían como cambiar un poquito ahí la jugada, ¿no? A favor de nuestro país. Ojalá que así sea, Vania. Sí, bueno, por supuesto que nosotros estamos en esa lucha, nuestros diferentes representantes en las diferentes niveles, ¿no? Cámara, en el legislativo y en el ejecutivo, local y federal, por supuesto que están haciendo esa lucha, al igual que yo pensaría que el resto de representantes de los partidos políticos de izquierda. Lamentablemente es que como estamos en una democracia, son las mayorías las que deciden y son las mayorías las que ponen la agenda política. Y mientras la izquierda real, progresista, siga siendo minoritaria, es muy complicado que muy poca gente pueda dar la lucha a favor de las mayorías. Esa es la gran, digamos, realidad que tiene nuestro país actualmente. Pero por eso es que estamos en la búsqueda de ir convenciendo de manera personal a mayor cantidad de personas, no a través de las dádivas, sino a través del convencimiento real. Y estamos seguros que ya la gente está, digo, si bien está necesitada, porque al final del día pues se ha medrado contra la realidad de la pobreza mexicana, pero también la gente está cansada ya de tantas mentiras y muy seguramente vamos a tener próximamente resultados más alentadores para Movimiento Ciudadano. Ojalá que así sea. Y bueno, Vania, ya nos quedan muy pocos minutos y nos gustaría mucho saber por qué te definiste, ¿por qué te decidiste por Movimiento Ciudadano? Digo, escuchándote y sabiendo tu perfil, ¿por qué no otro partido de izquierda y por qué sí Movimiento Ciudadano? ¿Cuáles son tus expectativas en este partido y qué deseas tú? En este movimiento. En este movimiento, sí, tienes toda la razón, en este movimiento. ¿Y cuáles son pues tus proyectos a corto, mediano plazo para las mujeres, que es con quien vemos que estás muy comprometida con los principios y valores de Movimiento Ciudadano, que es como muy contagioso, ¿no? Como escucharte. Entonces, ¿hacia dónde vas? ¿Qué vas a hacer? Claro, bueno, tuve la oportunidad, insisto, después que regresé a México de mi doctorado, que me hicieran la invitación a participar en ese entonces en Partido Convergencia. Cuando me hicieron la invitación, yo así me paré, o sea, de punta mis cabellos así, no, nunca, jamás. O sea, justamente esa animadversión que la sociedad en general tiene cuando oye partido político, la sentí yo, ¿no? Sin embargo, fue un momento de reflexión y de decidir, bueno, si yo quiero ser parte de ese cambio y tengo que estar adentro, o sea, tengo que estar en la boca del lobo y probar por mí misma y descubrir hasta dónde es verdad todo lo que se dice en los medios y todo lo que se dice en la voz populi, ¿no? Vamos a ver. Y bueno, de eso hace 10 años, entonces hace 10 años que estoy
pues en este ámbito, y la verdad me apasiona mucho, pero también me siento muy comprometida porque no me he despegado, insisto, de la sociedad civil, y me siento más orgullosa aún porque finalmente no me decidí porque no estaba yo en la posición, ni estoy en la posición de que cualquier otro instituto político me hiciera la invitación a participar, porque miren, se los comento, he tenido, pues no sé si la satisfacción, porque a veces puede ser que me puedan confundir, que me han invitado a otros partidos políticos, pero simplemente yo estoy enfocada y coincido plenamente con los principios y valores de Movimiento Ciudadano, con la socialdemocracia, que ningún otro instituto político lleva a cabo. Dicho sea de paso, el PRI se dice socialdemócrata, y yo en todos mis discursos, en todas mis capacitaciones que doy, yo señalo, y lo digo con toda la voz, son unos social hipócritas, porque si bien es cierto que en la teoría, en sus documentos básicos, suscriben esa ideología, en el terreno de los hechos, y hay muchos hechos, simplemente las reformas estructurales que están alejadas de la sociedad, han sido votadas por ellos que se dicen socialdemócratas, cuando en principio la socialdemocracia cancela, por principio de cuentas, ponderar los temas económicos en detrimento de la sociedad. Entonces, muy contenta, insisto, me parece que Movimiento Ciudadano es la opción real de los ciudadanos, y dentro de muchos de los cambios que ha habido, pues es que simplemente cualquier ciudadano, sin necesidad de afiliación, puede ser candidato de Movimiento Ciudadano, lo que otros institutos políticos no tienen como oferta. Sencillamente yo ahí me quedaría, además de otras, diferencias que Movimiento Ciudadano ha venido demostrando a lo largo de su trayectoria, ¿no? Ok, y bueno, tus expectativas, tus proyectos a mediano, corto plazo. Bueno, si estos 10 años que he estado en Movimiento Ciudadano, pues me ha servido para conocer la política desde adentro y conocer, por supuesto, mucho de las necesidades de los mexicanos. Yo suscribo mucho de las propuestas de reforma legislativa que están en la plataforma electoral, que por ley todos los institutos políticos tienen que entregar previo a los registros de sus candidatos. Suscribo tanto la plataforma electoral nacional como la plataforma electoral del Distrito Federal. Cada estado también tiene que presentar, independientemente de la plataforma electoral nacional, tiene que presentar su plataforma electoral local. Yo como originaria y nacida en el Distrito Federal, pues me interesa de manera particular los temas de nuestra ciudad capital. Por supuesto que suscribo las propuestas urgentes de cambio para la Ciudad de México, del Distrito Federal, para ser una entidad federativa con todos los derechos que tienen el resto de las entidades de la República. Por mucha gente es sabido que sencillamente, no obstante ser capital de un gran país, no tenemos ni constitución política, lo que llegamos es a un estatuto de gobierno que obviamente es nuestra constitución, pero no tiene el nivel de poder que tiene una constitución. Nosotros no tenemos gobernador, tenemos jefe de gobierno que finalmente funge como el mismo, pero no tiene las mismas funciones y responsabilidades. Nosotros no tenemos presidentes municipales y por consiguiente todo el cabildo, es decir, nosotros tenemos jefe delegacional y hasta ahí. Los jefes delegacionales son dueños de todas las actividades que ellos hagan, no tienen supervisión como los cabildos que hay en el resto de los estados de la República. Es decir, la Ciudad de México, pero bueno, aspiramos a ser Ciudad de México, somos Distrito Federal todavía. El jefe de gobierno está maniatado con la Cámara de Senadores, a diferencia del resto de las entidades, es decir, presupuestalmente el jefe de gobierno tiene que pedir permiso a los legisladores de la Cámara de Senadores para que le aprueben su presupuesto, lo que no pasa con el resto de las entidades de la República. El jefe de gobierno tiene que en común acuerdo con el presidente de la República, tiene que decidir quién va a ser el secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, así como el procurador del Distrito Federal. Entonces estamos no somos, insisto, no somos una federación, no somos una entidad autónoma como lo son el resto de los estados. Entonces esa es una propuesta que obviamente ya está por ser aprobada en la Cámara de Senadores, de que el Distrito Federal pase a ser Ciudad de México como nombre oficial, con todos los derechos que tiene el resto de los estados. Esa es obviamente una propuesta que vamos a seguir empujando, de llegar a la Asamblea Legislativa. Y bueno, por supuesto, los temas más importantes que a mí de manera personal me gustaría empujar
ya sea a través de otros diputados locales o a través de mi conducto, de ser el caso, es los temas obviamente de mujeres. Ustedes saben que el Distrito Federal es ejemplo de nuestro país en temas de equidad e igualdad de género, pues seguir empujando para que obviamente podamos estar al nivel de países europeos, en donde obviamente la participación política y pública de la mujer es real. En México hay que estar pues contentos limitadamente, porque sencillamente en este nuevo proceso en este proceso que se avecina del 7 de junio, todos los cargos por ley tienen que ser 50% hombres y 50% por mujeres. Es un gran avance que se tiene en México, pero ojo, ahorita estamos a nivel de candidaturas, no necesariamente significa que los que lleguen al poder van a ser 50 y 50, ¿no? Entonces, pero son avances que se van dando, pero es mucho lo que nos falta todavía por empujar en la parte de la participación real de la mujer, que se está dando, pero por ejemplo, y por tocar un tema y dejarlo aquí en la mesa, es que todavía económicamente, salarialmente hablando, la mujer, aunque esté más preparada, aunque tenga un nivel, más responsabilidad que los hombres, sigue ganando menos. Entonces, como ese ejemplo hay otros muchos, pero seguimos en esa agenda y la vamos a impulsar. Y termino, otro de los temas muy importantes son los grupos vulnerables. Tenemos que hacer un gran trabajo, una gran labor, una gran negociación por empujar la igualdad de oportunidades para este grupo que cada vez es más amplio y que cada vez se abandona más. Y son tan inteligentes o más inteligentes que el resto de los mexicanos que andamos a pie. Entonces serían los temas que a mí me gustaría dejar ahorita en la mesa, obviamente con todas las ganas, deseos que más adelante me inviten para seguir abundando en estos temas. Sí, claro, y seguro que has encontrado como pues eco, ¿no? En estos temas que de verdad están como allá en una esquina, como que sí sabemos que existen, pero nadie los quiere traer realmente a la mesa, ¿no? O sea, sí los traen, pero como para jalar votos, ¿no? Sí, en el discurso. En el discurso, y no real en los hechos, ¿no? En las propuestas, en las iniciativas ya para debatir y estar con los diferentes partidos políticos, centrándose sobre estos temas que requieren urgente modificación y aplicación de políticas públicas y demás, ¿no? Entonces, ojalá de que pues sea todo un éxito este camino que has decidido emprender, que te lleve a donde quieres llegar, que ya imaginamos a dónde, ¿verdad? Porque bueno, pues necesitamos mujeres pues atrevidas, luchadoras, que impulsen, ¿no? a más mujeres y más hombres también, por supuesto, porque necesitamos ir de la mano a ese trabajo de igualdad y de equidad, ¿no? En los géneros, tanto en el gobierno, en la empresa, en la casa y en la academia, ¿no? Así es. En todos los ámbitos. Esther, no sé si quieres... No, pues sí, solo decir que ella es una magnífica representante de la mujer, ¿no? De la mujer actual, y bueno, todos mis buenos deseos y muchas gracias por venir. Sí, pues algún último comentario, Vania. Pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que son temas apasionantes desde mi punto de vista y espero seguir teniendo la oportunidad de estar más adelante con ustedes. Sí, Vania, pues déjanos los datos de contacto para que la gente que nos escuchó, todos aquellos que nos vieron también, pues puedan seguirte, puedan estarte apoyando, preguntándote, consultándote y bueno, todo lo que requiera uno estar en contacto contigo, bueno, pues tenerlo a la mano. Claro que sí. Bueno, mi Twitter personal es @VaniaAvila. La V y la A de Ávila van con mayúsculas, el resto va con minúsculas. Mi Facebook personal es Vania Ávila, así me encuentran. Y la página oficial de la Secretaría de Asuntos Internacionales de Facebook es Secretaría de Asuntos Internacionales, Movimiento Ciudadano. Ahí estamos con mucho gusto, ojalá que nos puedan seguir para tener ahí un intercambio de opiniones y por supuesto enriquecer las páginas con sus comentarios. Muy bien, pues los datos ya aparecieron también en pantalla, así es que los pueden consultar una vez que también haya estado grabado y lo subamos. Pueden consultarlos si no terminaron de anotar los datos de contacto de Vania Ávila, quien nos dio muchísimo gusto tener aquí en el estudio para que conociéramos un poquito más de lo que se está haciendo en Movimiento Ciudadano y el trabajo con la ciudadanía, desde la ciudadanía. Sí, pues muchísimas gracias nuevamente, Vania, Esther, y vamos a dejar el programa con unos últimos saludos
queremos pues agradecer a Jules Mayen, que también con frecuencia nos ha estado escuchando, a Rubén Pavón, que es el rey de la cumbia, un colega por acá de conducción, a Miguel Orozco, a el rapero Mr. Scorpio, también un saludo y fuerte abrazo, y por supuesto también a Janet, aunque no tenemos los apellidos, sabemos que es Janet. Muchísimas gracias, Janet, y saludos a todos ustedes. Y bueno, pues nos vamos despidiendo de este programa Con Ideas. Es un programa hecho para ti, de denuncia ciudadana, de solidaridad con la problemática que vives y a orientarte cómo la puedes ir resolviendo, informarte. Muchísimas gracias a todos, buenas noches y nos vemos la próxima semana. Gracias. Es todo por hoy. Con Ideas, la próxima semana. Esto fue una producción de Voces Ciudadanas Radio.